Hola a todos, les habla Manuel Díaz. En este video les voy a mostrar la forma de borrar la carpeta windows.alt. Voy a mostrarles de qué se trata. Vamos al explorador de Windows, vamos a la unidad C y vemos que en este equipo hay una carpeta llamada windows.alt. En su interior tiene carpetas de archivos de programa, perfiles de usuario y archivos de Windows. Es decir, que esta carpeta es una copia de estas otras, de archivos de programa, de usuarios y de Windows. ¿Por qué se crea? Esa carpeta se crea cuando actualizamos nuestro sistema operativo de una versión más antigua a una nueva, como por ejemplo cuando pasamos de las versiones 17 a las versiones 18, 1803, 1809 o de las 18 a las versiones 19. Puede ser de la 1803 o 1809 a la versión 1903 y versión 1909. ¿Cómo podemos ver la versión de nuestro Windows? Pues damos clic derecho en inicio, sistema, y acá en esta parte vemos la versión que tenemos instalada. Por ejemplo, en este equipo tenía la versión 1803 y mediante las actualizaciones de Windows se actualizó a la 1909. Entonces, en ese proceso se crea esta carpeta. ¿Para qué? Para cuando el usuario tiene problemas de estabilidad en su equipo con la nueva versión por temas de controladores de pronto o compatibilidad de algún programa. Si tiene algún problema de estos, pues con esta carpeta puede uno reversar la actualización. O si al usuario no le gustó la nueva versión, pues también lo puede hacer. Entonces, ese es el uso que se le da a esta carpeta, poder restaurar el equipo a la versión que teníamos antes. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos nuestro equipo actualizado, lo probamos, nos funciona todo bien, pero queremos ya borrar esta carpeta, ya sea porque no la queremos ver ahí o porque de pronto no tenemos suficiente espacio disponible? Por ejemplo, los equipos que tengan discos de estado sólido de poca capacidad, por ejemplo de 120 gigas o de 250, pues van a sufrir por ese espacio, porque si vemos el tamaño de esta carpeta es de aproximadamente 30 gigas, que es lo que ocupa lo que ocupan los archivos de la carpeta Windows, más archivos de programa y perfiles de usuario. Entonces, si tenemos bastante información, bastantes datos, programas instalados, pues va a ser mucho mayor el tamaño de esa carpeta. Entonces, aquí estamos haciendo el conteo de cuánto nos pesa esa carpeta windows.alt. Listo. Vemos que tiene un tamaño de 30.8 gigabytes o 30.9 de espacio real en el disco y son 30 gigas que nos sirven bastante, sobre todo cuando tenemos poco espacio en nuestro disco. ¿Qué pasa si la tratamos de borrar con el clic derecho y eliminar? Vamos a ver. Dice necesita proporcionar permisos para realizar esta acción. Vamos a darle los permisos y él empieza a preparar. Dice necesita también permisos para borrar esta carpeta. Vamos a darle reintentar. Bueno, y yo mencioné las versiones 19, pero también este procedimiento se aplica para las futuras versiones que vayan saliendo o las que ya salieron. Si se actualiza de la 19 hacia las 20, por ejemplo, la 20.04, la 20H2, etcétera. Ahí ya empezó a hacer algún reciclaje. No, todavía no. Está aún calculando. En resumen, esta carpeta no se deja eliminar simplemente enviándola a la papelera o presionando Shift y suprimir para que no se vaya a la papelera, sino que se elimine directamente. No permite hacerlo.
Entonces les voy a mostrar la forma correcta de lograrlo. Listo. Acá pueden ver que me volvió a pedir permisos del sistema para hacer esa eliminación. Yo puedo darle reintentar miles de veces y siempre me va a decir esto. Entonces voy a cancelar. Voy a tratar con el método de Shift y suprimir, que con este método evitamos que los archivos que borremos se vayan a la papelera de reciclaje. Y vemos el mismo error o la misma solicitud de permisos para poder hacer esa eliminación. Y acá la vemos. Necesitamos permisos del system para hacer cambios en esa carpeta windows.all. Entonces, por más que le demos y le demos, no nos va a permitir eliminarla por completo. Puede que elimine algunos archivos, pero no la carpeta completa. Ya vamos a ver. Bueno, acá nos dice que los archivos boot.stat.dat no se puede quitar. Vamos a decirle que si quiere eliminarlo de forma permanente, digámosle que sí. Reintentar. Vamos a hacer esto para todos los elementos actuales, reintentar y no nos permite. Vamos a decirle omitir. Omitir. Reintentar para todo. Nada, entonces omitir para todo. Omitir para todo. Entonces vemos que ya empiezan a aparecer archivos que no nos deja eliminar. Vamos a ver cómo va acá. Bueno, ahí terminó supuestamente la eliminación de la carpeta. Vamos a ver qué queda por dentro. Todavía quedan carpetas de Windows, de archivos de programa. Además, borró fue la carpeta de archivos de usuario. Vamos a ver cuánto quedó pesando después de la eliminación. $18 GB, o sea que no borró ni siquiera la mitad de lo que tenía, que eran 30 gigas. Entonces, como vemos, esa no es una forma práctica ni efectiva de eliminar esa carpeta. Voy a darle a aceptar y les voy a mostrar la forma de eliminarla correctamente. Entonces nos vamos a ir a equipo, le vamos a dar clic derecho a la unidad C, propiedades, y en herramientas vamos a ir a la opción de liberar espacio en disco. No está acá. No está por este menú, entonces voy a cerrarlo. Esa opción está en otras versiones de Windows, en Windows 7 y en Windows 8 estaba acá, pero ya en Windows 10 la quitaron. Entonces vamos a ir a inicio
Accesorios de Windows, herramientas. Herramientas administrativas, liberador de espacio en disco. Acá está. Aquí escogemos la unidad de la que queremos liberar espacio. Le damos la unidad C, aceptar. Acá nos muestra inicialmente una lista de componentes que se pueden eliminar. Pero aquí no está la carpeta que nos interesa quitar, que es windows.all. Como esto es un archivo del sistema, vamos acá donde dice limpiar archivos del sistema. Escogemos nuevamente la unidad C. Y él va a abrir en un momento la ventana de eliminación de elementos. Acá está analizando nuevamente qué archivos del sistema puede eliminar. Bien, ahora sí vemos acá una lista diferente con más componentes. Acá arriba dice, puede usar el liberador de espacio en disco para liberar hasta 26 gigas, 26.8 gigas de espacio en disco. Entonces aquí vemos varias cosas. Limpieza de Windows Update, pesa 3.52 gigas, que son como la caché de las actualizaciones que ha hecho, las que ha instalado, pero como ya están instaladas, pues no las necesitamos. Entonces podemos marcar si queremos esa casilla también. Archivos de Windows Defender, registros de actualizaciones, también eso lo podemos eliminar si queremos. Y si nos desplazamos hacia abajo, vemos acá este ítem que dice instalaciones anteriores de Windows y vemos que pesa 18.3 gigas, que es el mismo tamaño que vemos acá. Esta es la carpeta windows.alt. Y vemos que inicialmente había mostrado un tamaño de 30 gigas y con la eliminación que hicimos manual borró un poco menos de la mitad. Entonces, digamos que es una pérdida de tiempo tratar de borrar esa carpeta reciclándola o dándole Shift y suprimir porque no va a permitir borrarla totalmente. Entonces, comparamos el tamaño 18.2 y 18.3. Vamos a cerrar esto y vamos a marcar esta casilla. Con esa casilla el sistema Windows borra efectivamente esta carpeta. Ya lo vamos a ver. Entonces acá podemos marcar lo que queramos. Yo voy a marcar de una vez que me borre archivos antiguos de actualizaciones, el registro de esas actualizaciones, archivos temporales de internet. Acá hay archivos de caché, pero pues pesan muy poquito. Y ¿qué más? Ah, bueno, y la carpeta de windows.alt. Listo, vamos a darle a aceptar.
Nos pide confirmación, le decimos que sí, elimine. Y ahí empieza el proceso. El borrado de estos archivos va a tomar bastante tiempo, dependiendo de qué tantas actualizaciones haya tenido el equipo y demás. Entonces tienen que armarse de un poco de paciencia en el proceso. Este es un método que no mucha gente conoce y siempre tratan de eliminarla como les mostré al comienzo del video, de forma manual, enviándola a la papelera o con Shift y suprimir sin tener éxito en su eliminación completa. Alcanza a borrar un poco de archivos que son más que todos los del perfil de usuario. Pero esta es la manera efectiva y correcta. Ahora en este punto voy a acelerar el video porque como les comenté tarda bastante tiempo, aproximadamente unos de 30 a 40 minutos podría llegar a tardar el proceso de eliminación. Ahí coloqué el monitor del disco duro para evaluar la actividad que tiene. Ahí ya casi termina. En este punto vemos que ya finalizó el borrado de las carpetas que habíamos seleccionado en la sección de liberación de espacio en disco. Y este borrado se realizó de forma automática, sin ninguna otra intervención de nuestra parte y sin pedir nuevamente permisos o autorizaciones. Acá vemos que la actividad del disco duro ya cesó o se normalizó en nuestro administrador de tareas y de esta forma podemos liberar el espacio que nos está ocupando esa carpeta. Vamos a cerrar esa ventana, entramos al disco C y vemos que queda una carpeta de una actualización, pero la carpeta windows.all ya no está, no existe. Esta carpeta que vemos acá es archivos de una update. Simplemente lo eliminamos de la forma tradicional. Acá le damos continuar y ahí se eliminó. Y ya, ese fue el procedimiento para eliminar esa carpeta que a veces da mucho trabajo, pues por desconocer el procedimiento normal para su eliminación. Ahora vamos a revisar nuevamente. Vamos a inicio, buscamos herramientas administrativas, liberador de espacio en disco, seleccionamos la unidad donde está el sistema operativo. Aquí vemos que también se liberó espacio comparado con la vista que teníamos antes. Vamos a darle aquí la opción de liberar archivos del sistema, aceptar. Y vamos a verificar o a comprobar que ya no se encuentran los archivos de las versiones anteriores de Windows, que era lo que habíamos seleccionado para borrar la carpeta windows.alt. Acá vemos, revisamos y se liberó mucho espacio. Ya cerramos y eso es todo en el video. Espero que les sea de gran utilidad, que lo pongan en práctica y no olviden darle like, comentar y suscribirse.
Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.